agosto de 1978. Recibió la ordenación sacerdotal 19 de marzo de 1985. Obtuvo la licenciatura en Teología Espiritual en el año de 1989 por el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma. Ha ejercido su ministerio como franciscano en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Ha participado como profesor, director de retiros y semanas de ejercicios espirituales en diversos lugares e institutos, como vicario de la vida consagrada en la Arquidiócesis de Oaxaca y en la Diócesis de Morelos. Ha colaborado en diversos programas de radio y de televisión. En la provincia de México, como definidor, formador, encargado de justicia y paz, guardián en diferentes fraternidades y actualmente como secretario de misión y evangelización. En la provincia de San Felipe de Jesús, como vicario provincial, definidor y como maestro de novicios. Cuenta con la publicación de algunos libros sobre espiritualidad franciscana, Santa Clara y la Lección Divina, con las constituciones generales de la Orden de los Frailes Menores. Diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Podemos seguir anunciando todo lo que Fray ha hecho, pero pues nos damos la oportunidad de escucharlo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En el mes de agosto del año de 1985, con temor e ilusión, llegué a este país hace 39 años. Nuevamente en el mes de agosto, pero deseamos 39 años después, con temor y con alegría e ilusión, estoy frente a ustedes. Mucho, mucho cariño, más que con conocimientos, tantos momentos nostálgicos y bellos de Oaxaca que han grabado la vida de muchos frailes que hemos estado aquí. Bien, el tema que vamos a compartir con ustedes es presencia franciscana en Oaxaca. Este tema está dividido en tres partes. La primera es quiénes son los franciscanos, ya que los franciscanos en Oaxaca partimos de ese punto. ¿Quiénes son los franciscanos? ¿Cuáles son los franciscanos que llegaron a México? Y concretamente, ¿cuáles son los que llegaron a Oaxaca? Y los franciscanos en Oaxaca, ¿qué hemos hecho los franciscanos en Oaxaca? Esos son, el trabajo está dividido en tres partes. ¿Quiénes son los franciscanos? ¿Qué franciscanos llegaron a México y a Oaxaca? ¿Y qué hemos hecho en Oaxaca? Vamos en el primer punto, que es quiénes son los franciscanos, y vamos a tocar los orígenes del franciscanismo de una manera muy rápida, ¿no? Francisco de Asís nace en Italia en el año de 1181-1182. Sus padres, como todos nosotros sabemos, es Pedro Bernardone y Madonna Pica. Él tiene un hermano, su hermano Ángel, aunque poco se habla de su hermano, ¿verdad? Y hay una diferencia muy marcada entre los hermanos, como a veces sucede, no se llevaban del todo bien. Quizás también eso es el motivo por el que poco hablamos del hermano de Francisco, su hermano Ángel. Es un burgués. En la época de Francisco de Asís había nobles y plebeyos, o ricos y pobres. Francisco de Asís no era un noble, incluso él quería ganar un título de nobleza, pero no lo tenía. Tampoco se consideraba pues un plebeyo, porque pues era de una clase especial. Era rico porque su padre había hecho
perdió, ¿verdad? Su padre se enoja y le reclama que quiere que le regrese el dinero. Y Francisco de Asís, ante el obispo y ante el pueblo de Asís, y conste, fue un juicio de verdad, un juicio ante las autoridades civiles. Se conserva el acta donde su padre lo acusó ante las autoridades civiles por haber robado. Las autoridades civiles dicen, él ya es un penitente porque se ha entregado a Dios. Juzgue en la iglesia, vaya y pide al obispo. Y el obispo lo dijo, Francisco quiere ser religioso. No. Francisco quiere ser sacerdote. No. ¿Qué quieres? Vivir el evangelio. Y entonces le dice, pues devuelve a tu padre lo que es de él porque él lo está reclamando. Y nosotros sabemos, entrega todo lo que tiene, se quita la ropa y totalmente desnudo clama diciendo, desde hoy no más Padre Pedro Bernardone, desde hoy Padre nuestro que estás en el cielo. Francisco de Asís, con ese ideal, vivir el evangelio en absoluta pobreza, ¿verdad? Va a fundar 3 órdenes, la orden de hermanos menores, que con el tiempo, vamos a marcarlo después, tiene sus divisiones. Pero la primera orden es para los hombres y es la orden de hermanos menores. La segunda orden que funda que es la que nosotros vivimos actualmente, los hermanos, ya llevamos 3 reglas. La 4ª regla sería la forma de vida para las damas pobres y que solamente se conservan unos versos en la regla de nuestras hermanas clarisas, ¿verdad? La 5ª es el memorial propósito. Nunca se ha encontrado ese documento, pero sí la promesa de Francisco de escribir una regla para los hermanos de la penitencia o hermanos de la orden franciscana seglar. Esa sería su 5ª regla. Y la 6ª regla, que sí la tenemos, es la regla de los eremitorios o la regla para los eremitorios. Entonces, a veces decimos que Francisco escribió una regla. Si no me equivoco, parece que fueron 6 reglas las que Francisco escribió. ¿Qué hacían los primeros franciscanos? Trabajaban en el oficio que conocían o debían de aprender uno, y se refería sobre todo a un trabajo manual, ¿verdad? La mayoría se dedicaba al campo, a cultivar vid, a cultivar trigo, a ver caminos, a cuidar enfermos, a las actividades manuales, albañil, carpintero, herrero, que ellos tenían, pero todos los hermanos tenían que trabajar. Si no encontraban, si no aprender, pero todos los hermanos tenían que trabajar. De ahí que podemos decir que era una orden de trabajadores. Por ahí después nos dicen que con el Concilio Vaticano II surgieron las órdenes o congregaciones de obreros o de trabajadores. Nosotros en nuestros orígenes fue una orden de obreros o de trabajadores, ¿verdad? Predican la penitencia. En la penitencia son los vicios y las virtudes, principalmente con el ejemplo. No tenían permiso de una predicación teológica,
porque no tenían la preparación. Solamente tenían permiso de predicar la penitencia a través de recordar vicios y virtudes, penas y glorias. Pero en tiempo de Francisco de Asís ya se inicia una preparación. Por ejemplo, él le da permiso a San Antonio de Padua que enseñe la teología con tal de que no se apague el espíritu de oración y devoción, pero le da permiso de que estudien. Y también en la regla novulada dice que cualquier hermano que va a predicar, antes de que predique, tiene que ser examinado para que se vea si tiene la preparación adecuada. Entonces, abiertamente no se contaba con escuelas, pero ya los hermanos empiezan a tener una preparación. Vivir la regla o la vida de Francisco y de sus hermanos era vivir no solo para sí, sino para los demás. Y esto sucedió, ¿verdad?, que nosotros encontramos que los primeros hermanos de Francisco de Asís se dedicaban a cuidar leprosos. Incluso el noviciado de los hermanos era precisamente ir a los leprosarios. Aquí hay un dato bello, a mí me parece bello, que a veces poco tenemos en cuenta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hacia donde dice 500 años, allá está Asís. Si vamos aquí abajo, vamos a encontrar Santa María de los Ángeles. Si nos vamos al otro extremo, vamos a encontrar Ribotorto, formando casi un triángulo, ¿verdad? Entre Asís y Santa María de los Ángeles había un leprosario que se conoce como Casa Gualdi. Ese leprosario era atendido por los crucíferos y está atestiguado en la Perfecta Alegría, ¿sí? Y aquí había una casa, por donde se lo uno, por ahí había una casa para leprosos atendidos por religiosos. Y entre Santa María de los Ángeles y Ribotorto había otro leprosario dedicado a Santa María Magdalena. Este leprosario dedicado a Santa María Magdalena era del común o del municipio. Mi pregunta es, si los hermanos de Francisco tenían que ir al leprosario para el noviciado, ¿a dónde irían? ¿A Casa Gualdi con los religiosos o irían al leprosario de los pobres? Me parece que serían al leprosario de los pobres, a Santa María Magdalena. Hoy existe la capillita, está muy chiquita, muy pobre, casi abandonada, pero ese sería el lugar donde los hermanos empezaban a prestar su primer trabajo con los leprosos, ¿verdad? También está que los hermanos desde el inicio van a ir entre sarracenos. Apenas son 8 hermanos, se reúnen y entre ellos deciden qué van a hacer. Y deciden no vivir para sí, sino vivir para los demás. Un grupo de ellos se va a ir a Marruecos y nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Los hermanos en Marruecos fueron martirizados y tuvimos los primeros mártires, ¿verdad? También por ahí hay una florecilla de Fray Maceo y Francisco en torno a esos primeros pasos de evangelización. No la contamos porque me tardo mucho, ¿verdad? Y también, entonces está que los hermanos quieren ir a otros lugares, convirtiéndose casi en una orden misionera. Francisco de Asís, aunque es un hombre muy simple, ¿verdad?, tiene algunos escritos. Sus escritos se dividen en legislativos, que son las reglas y los testamentos, en exhortaciones, que serían las admoniciones, y que algunos, entre ellos el padre Cayetano Esser, nos dice que son las homilías de Francisco de Asís. Tiene varias cartas, tiene oraciones, y quizás dentro de las oraciones la más popular sea la del cántico al hermano Sol o cántico a las criaturas, que hoy ha inspirado mucho a nuestro Papa Francisco para una actividad evangelizadora moderna, ¿verdad? Y otra que es muy, muy conocida, que es la de Hazme instrumento de tu paz, que me atrevo a decir, todos hemos cantado o hemos oído, pero que lamentablemente no es de Francisco de Asís. Tiene toda su espiritualidad, todo su sentimiento,
pero en los escritos que tenemos de Francisco no aparece la de hazme instrumento de tu paz. Porque a veces alguien escribe y busca a quien atribuirle para que tenga fama aquello, y fue lo que sucedió con la oración o el canto de hazme instrumento de tu paz. Con esto llegamos a esa primera parte. ¿Quiénes son los franciscanos? Los seguidores de Francisco de Asís que pretenden vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en pobreza y en fraternidad, ¿verdad? Dando origen de esta manera a los franciscanos, porque los franciscanos queremos vivir la vida de nuestro seráfico Padre Francisco, o si lo correcto, queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís, y ahí tendríamos las notas elementales de la vida de Francisco y de un franciscano. Vamos al punto 2, por favor. Los franciscanos que llegaron a México. Pasamos, por favor. Francisco de Asís, como nosotros lo marcamos, va a vivir de 1210 a 1225, ¿verdad? No, 1810 a 1225. Si nosotros vemos, son escasamente 45 años los que vive Francisco de Asís. Va a vivir el Evangelio en pobreza. Los hermanos comienzan a protestar, queremos algo claro, ¿qué es esa pobreza? Y por eso, ante las exigencias de los hermanos, se ve obligado a escribir las reglas, ¿verdad? Van a vivir en itinerancia y no en conventos. Los primeros hermanos no tenían conventos donde vivir, llevaban una vida itinerante. Los primeros hermanos, como marcamos, no viven en conventos, sino viven en itinerancia y practican fuertemente la mendicidad. Sin embargo, también hay que marcar la limosna. Francisco de Asís escribe que vamos a ganar nuestro sustento por medio de nuestro trabajo, y solo en aquellos casos que no obtuviéramos lo necesario para la vida, podemos acudir a la mesa del Señor pidiendo de puerta en puerta. Pero primero trabaja, no alcanza, entonces pide. Pero el motivo de cómo los hermanos se van a mantener es a través de su trabajo. La orden de 1228 a 1517. Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís 2 años después de su muerte. Murió en 1226, 2 años después, 1228, ya lo está fundando, ¿verdad? Ya lo está canonizando, ¿verdad? Pero Gregorio IX, cuando canonizó a San Francisco de Asís, dio un documento en relación a que los hermanos tenían que vivir bajo la jurisdicción de un obispo. Y entonces eso lo llevó a que tenían que vivir dentro de las ciudades y no fuera con ello acabando la vida de itinerancia o la vida de eremitas hacia afuera, ¿verdad? Por lo menos fue favorecido inmensamente con este mandato de nuestro Papa Gregorio IX, y con esto ya tenemos un cambio muy fuerte en la vida de los hermanos, ¿verdad? A partir de entonces empiezan a surgir diversas reformas y diversos puntos, diversos nombres. El punto álgido, el punto que siempre ocasiona la división es la pobreza. ¿Cómo vivir la pobreza? Tener casas o no tener casas, estudiar o no estudiar, tener zapatos o no tener zapatos, el hábito corto o el hábito largo, con manto, sin manto, y esos eran sus pleitos y a veces hasta motivos de capítulo de cómo vivir la pobreza. Estas divergencias de cómo vivir la pobreza pues nos va a llevar a vivir una serie de reformas o de movimientos, ¿verdad? Hasta que León X en 1517 trata de unir
las distintas reformas que tuvieron sus tiempos, ¿no? Si el provincial favorecía a los conventuales, o sea, la creación de conventos, estos crecían. Si el provincial era del que favorecía a los eremitorios crecían y bajaban los conventos. Y también las reformas de uno a otro. El Papa León X quiere evitar esas divisiones entre los franciscanos y surgen entonces los conventuales y los observantes. Les vamos a llamar conventuales porque eran los que querían vivir en conventos. Y los vamos a llamar observantes porque eran los que querían observar la regla tal y como ellos la interpretaban, en absoluta pobreza, ¿verdad? La unión de León X en 1517, los elementos de la reforma eran el hábito, la capucha, los descalzos y la comida, ¿verdad? Entonces, fueron los puntos que van a determinar los distintos grupos, ¿verdad? Surgen algunos, por ejemplo, que el hábito tiene que ser muy pegado, apenas si quede un paso suficiente para no gastar tela, que si debe de ser arriba del tobillo, que si debe de ser arriba del nudillo, en torno a la capucha, que si es una sola pieza con el hábito, que si son dos piezas, que si es rígida, que si es larga para atrás, y eran los detalles en los que estaban peleando, que si tenían que andar descalzos, que si tenían que andar con sandalias, que si tenían que andar con zapatos, ¿verdad? La comida, cuántas comidas tenían que hacer al día, si 3, 2 o 1, entonces dependiendo de las reformas fueron determinando, ¿verdad?, qué era lo que podían comer, si podían comer solamente verduras, pan y un poco de vino o agua, o si podían comer un poco más, o si se daba libertad para comer. De entonces ahí surgen que algunos franciscanos nos empiezan a dibujar como muy gorditos, ¿verdad? Y se va a dar esa circunstancia de que la comida va a ser un punto determinante para las reformas. Lo tocaremos después, pero por ejemplo, con Pedro de Alcántara, en su reforma, nada más tomaban un solo alimento a mediodía, porque estaban en ayuno permanente. Entonces, por ahí hay unos documentos en México donde dice, no se sabe nada sobre su desayuno. Pues no se sabe nada porque no desayunaban, porque nada más tenían una comida al día, ¿verdad? Pero esa comida al día, después esos mismos hermanos aquí en México, por ahí en las crónicas, hablan de qué comían, y ya no les digo qué comían, porque la vaca les parecía poquito para poder tener una comida de los hermanos, ¿no? Entonces, comienzan esos problemas en torno a diversos aspectos de nuestra vida, pero que ellos buscan cómo vivir la pobreza, ¿verdad? En Italia y en Portugal van a existir un grupo de reformas, ¿verdad?, que se van a llamar sobre todo los renovati o los renovados, y en cambio empieza a surgir una nueva reforma. Esta nueva reforma va a ser en Italia son los renovati y en España son los observantes renovados. ¿Sí? Los dos grupos, pero estamos hablando de lo mismo. Mateo de Baccio es el fundador de los hermanos capuchinos, ¿verdad? Ellos pretenden, ante todo, vivir su reforma, y ellos se vieron favorecidos por una sobrina del Papa, Catalina de Schiavo, que quizás si ella no hubiera existido, su reforma también hubiera sido incluida en otras reformas, ¿verdad? Pero pues siempre tenemos quien nos ayuda para salir adelante, y así salieron. Yo recuerdo que cuando estudié franciscanismo, nuestro maestro decía, para ser justos y conocer la verdad, tenemos que oír a un conventual que dice que ellos son los auténticos, porque ellos son los que tienen la regla y tienen el convento y el cuerpo de San Francisco. Tenemos que oír a los menores, porque en la última reforma se quitó observante, porque ellos, dice, la Iglesia nos reconoce
como los sucesores de San Francisco. Y tenemos que escuchar a un capuchino, dice, sí, uno tiene la regla y el cuerpo, los otros tienen los conventos, pero los capuchinos tenemos el espíritu, ¿verdad? Entonces, habría que ver la diferencia de cada uno. Lo cierto es, las tres ramas, hoy que existen 3 ramas grandes, es un solo tronco, con 3 ramas, ¿no? ¿Cuáles son los que fundó San Francisco? Yo me atrevo a decir que estaría entre conventuales y hermanos menores, que en determinado momento se abre en 2. Los capuchinos no pueden decir que ellos, porque ellos son fundados hasta 1537, ¿no? Entonces son varios años después fundados para que pudiesen decir, no, nosotros somos los fundados por Francisco. No, ¿sí? Los 3, decía, habría que escuchar a cada uno y cada quien que decida. Pero tenemos 3 grandes ramas. Continúan las reformas y entonces empiezan a surgir un grupo muy fuerte de que querían vivir la pobreza con descalzos, ¿verdad? Este grupo de descalzos van a encontrar un gran aliado, Juan de Puebla y Juan de Guadalupe, que son los iniciadores de los hermanos descalzos. Juan de Puebla perteneció a los jerónimos, pero le parecía que los jerónimos no vivían la pobreza y se vino con los franciscanos y le pareció que los franciscanos tampoco la vivían y se fue a un eremitorio y quiso vivirla descalzo, ¿verdad? Y entonces Juan de Guadalupe, discípulo de Juan de Puebla, es el que va a seguir ese movimiento en los eremitorios y a marcar muy fuerte que los hermanos deben de andar descalzos. Y ahí surge entonces, sin un reconocimiento oficial, pero sí muy popular y en todos los documentos, surgen los hermanos descalzos, que también les llamaron los hermanos guadalupanenses, ¿verdad? En 1553 muere Juan de Puebla y ya deja una custodia, la custodia de San José, que estaba formada solamente por hermanos descalzos, donde trataban de vivir una mayor pobreza. Los guadalupanenses, sí, porque el que sigue es Juan de Guadalupe, los capuchos o los hermanos del Evangelio, ¿sí? Son grupos que siguen, a pesar de la unión del Papa de León X, sigue habiendo en la Iglesia y en el mundo. Vienen los alcantarinos. Pedro de Alcántara, en el año de 1555, entra a la provincia de San Gabriel, que era de los descalzos. Ya los descalzos tenían 2 provincias, que era la de San José y la provincia de San Gabriel y la provincia de San José. Eran las 2 provincias de descalzos que existían. El Pedro de Alcántara entra a la provincia de San Gabriel, llega a ser provincial y da nuevas normas de estrecha pobreza, ¿sí? Ahí sí la pobreza de él fue muy, muy marcada. Yo les decía, entre a los alimentos es un solo alimento, en absoluta pobreza, nunca tener nada de dinero, ¿verdad? Pero también este grupo de hermanos llevan un fuerte espíritu, una fuerte espiritualidad y por eso también una excelente preparación. Entonces, 3 características de los alcantarinos sería una fuerte vida de pobreza, una fuerte vida de espiritualidad, de oración y también una fuerte vida de estudio para poder predicar de una manera cualificada. En realidad nunca tuvieron el nombre de alcantarinos, sino de descalzos, pero porque eran el provincial era Pedro de Alcántara, y a quien siguen, pues a Pedro de Alcántara, y los llamaron los alcantarinos, popularmente conocidos como alcantarinos, pero pertenecían a los descalzos. Se intensifica la vida de penitencia y la vida de oración, el ayuno y el silencio,
con gran relevancia en los estudios y en la predicación, ¿verdad? Estos hermanos de la provincia de San Gabriel van a ser bien importante que no perdamos quiénes son, ¿verdad? Son descalzos, que los llegan a llamar también alcantarinos. Su nombre oficial y lo correcto sería hermanos descalzos. Son muy pobres, una vida fuerte de espiritualidad y una vida fuerte de preparación o académica. El esplendor de los descalzos o alcantarinos se alcanza hacia 1596. La custodia de San José es designada como provincia, determinando la pobreza extrema. Nace de la provincia de los descalzos de San Gabriel e ingresa en ella San Pedro de Alcántara. Se descubren las nuevas tierras y Cortés pide al Papa y al Rey evangelizadores de los mendicantes. Con todo respeto y cariño, ahí están, ¿sí? No quiere que vengan diocesanos, quiere que vengan mendicantes, ¿no? Para caracterizar ante todo ese aspecto de la pobreza y dedicarse a la evangelización sin estar preocupados por las pingües ganancias. Los reyes católicos enviaron a estas tierras a evangelizadores completamente entregados a esta tarea, y por eso los reyes católicos se van a fijar en la provincia como orden, a la orden franciscana, y se va a encargar principalmente a un provincial que llegó a ser general, pero perteneciente a los alcantarinos. Todas las expediciones que surgen en esa época la van a costear los reyes. La llegada de los evangelizadores a México. Nosotros sabemos que los primeros en haber llegado, ¿verdad?, oficialmente fueron los tres de Flandes los tres de Flandes, aunque antes ya habíamos encontrado otros, pero venían como capellanes de Hernán Cortés, ¿no? Llegan los 12 que pertenecían a la provincia de San Gabriel, pero como las provincias de los descalzos solamente eran 2 provincias, entonces no hay suficientes descalzos que vengan a México y empiezan a llegar de otras provincias. Y al rato el número de los observantes es mayor que la de los descalzos, y por eso la provincia del Santo Evangelio de México entra en el grupo de una provincia de los observantes. Se empiezan a mandar de España también misioneros para Manila, y es Felipe II, el rey, quien determina que sean los descalzos de la provincia de San José que sean los que vayan a Manila. México, por lo tanto, tienen que atravesar México de un océano al otro océano, y solamente les servirá de paso, pero no era para que ellos se quedaran aquí. Su mayor gloria de estos hermanos, ¿verdad?, va a ser San Felipe de Jesús, el cual, como nosotros sabemos, entró primero con los dieguinos o alcantarinos de México, y después se sale, entra en Filipinas y obtiene el martirio. 10. Los descalzos o alcantarinos en México. El 23 de agosto de 1579, el rey decreta que se funde una casa cerca de la Ciudad de México, y sería la primer casa de los descalzos o de los alcantarinos, ¿no? Con esa finalidad, solamente servir de paso. Aumentan las casas de los dieguinos, y en un momento diremos por qué dieguinos, y llegan a ser 12 conventos. Los frailes descalzos que estaban en México estaban bajo la obediencia de la recién nacida provincia de San Gabriel de Filipinas. Pero los hermanos alcantarinos o dieguinos que pasaban en México comienzan a quejarse, que los observantes no los tratan bien, que les hacen el feo, que les cuentan la comida, quejas
que nunca faltan, ¿verdad? Y entonces empiezan a pedir ellos la creación de una provincia. Sí. La provincia de los dieguinos en México nace en 1593. El general de la orden, Fray Francisco de Tolosa, dio el decreto de erección de la custodia de San Diego de México. Y en 1599 el Papa Clemente VIII otorgó que la custodia pasara a ser provincia de San Diego de México, contando con 16 conventos. Su territorio no estaba delimitado por un territorio y se instalaron en medio de los observantes, pues el fin de los conventos dieguinos era servir de paso, ¿verdad? ¿Por qué les comenzaron a llamar dieguinos? Porque pertenecían a la provincia de San Diego. Oficialmente nunca existieron oficialmente los dieguinos, ¿verdad? Como oficialmente no existieron los alcantarinos, sino todos entran del grupo de los descalzos, pero por Pedro de Alcántara le vamos a llamar alcantarinos. En España y en México les vamos a llamar dieguinos porque su provincia era de San Diego, ¿verdad? Decadencia de los dieguinos. La familia descalza vivió desde mediados del siglo XVIII una decadencia general en cuanto a sus normas de estrechez y de pobreza, ¿verdad? Los hermanos ya instalados en estos 16 conventos, pronto, hemos dicho, marcaban un gran interés por la vida espiritual y la preparación, de tal manera que la gente los empieza a seguir por la vida espiritual y también comienzan serios conflictos en torno a quién tiene a los mejores predicadores, si los observantes o los dieguinos, y pelean por esas circunstancias, pero eso hacía que los dieguinos ya no se dedicaran tanto a la pobreza, sino a estudiar y prepararse para ganarle a los otros, descuidando su vida espiritual, dando mayor importancia a la vida de riqueza, y ahí es donde incluso en algunas crónicas se habla ya de los banquetes que se vivían en algunos conventos de hermanos dieguinos, y la pobreza en la alimentación se fue perdiendo. Con la independencia de México se manda la salida de los españoles, y en el periodo de 1821 a 1851 las leyes de exclaustración y desamortización de los bienes eclesiásticos darían pie a que los conventos fueran mutilados y el número de hermanos muy reducido, ¿sí? Y poco a poco se fueron extinguiendo. Así, por ejemplo, en las leyes de reforma, este convento, bueno, quedaba la iglesia, pero perdieron el convento. Y a partir de entonces fue primero normal, luego hospital, luego diversas instituciones o trabajos aquí en México, ¿verdad? Bueno, iremos adelantándonos un poco, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en donde estamos, la capilla de la Tercera Orden, llegó a ser el basurero de Oaxaca, y la basura, así como hace años se concentraba a un lado de la iglesia de San Juan de Dios, a un lado del mercado, en lugar de concentrarla allá se venía aquí, y este era el lugar donde venía a tirarse la basura, ¿verdad? Decíamos que fue utilizado en varias instituciones o varios asuntos. Por ejemplo, también esta área de la sacristía que está acá por sus paredes gruesas era el lugar donde se guardaban los cadáveres. Por eso ahí está el registro de cadáveres todavía el día de hoy, porque los cadáveres que había que conservar estaban en lo que es la antigua sacristía, ¿no? Nosotros sabemos, todavía hay una parte de la escuela de idiomas, está lo de la recaudación del agua o el pago del agua, está el registro de los cadáveres, estuvo obras públicas, y el convento
por la desamortización de bienes, se vendieron en general y pasó a diversas instituciones. Es una parte de la universidad, ahí está la escuela de idiomas, ¿no? Entonces decíamos, con los conventos dieguinos la decadencia de los dieguinos, la unión del 4 de octubre de 1897 de León XIII provocó que las reformas de descalzos, dieguinos y alcantarinos quedaran unidos en la orden de hermanos menores. En la unión del 4 de octubre de 1897, León XIII decreta que nada más haya 3 órdenes: la orden de los menores, la orden de los menores conventuales y la orden de los menores capuchinos, ¿verdad? No fue tan fácil que la aceptaran. Hubo muchas protestas y cada quien protestaba a su manera, y el gran pleito era por qué 2 órdenes tenían apellido y una orden era tan pobre que no tenía apellido, ¿no? Y querían que la orden de hermanos menores siguiera llevando el título de observantes. Pero desde 1897 la orden de hermanos menores perdió el apellido y actualmente solo tenemos orden de hermanos menores conventuales y hermanos menores capuchinos. No hay más. Y sigue habiendo reformas. Las reformas no paran, ¿no? Pero ¿quiénes vienen a México? A México vienen los hermanos observantes, que eran así conocidos, o franciscanos observantes, y concretamente como paso los hermanos dieguinos, que eran hermanos descalzos. Desde 1908 los frailes y los conventos dieguinos fueron incorporados a la provincia del Santo Evangelio de México. Me adelanto quizás, pero para esta fecha, 1908, este convento no está en los que fueron afiliados a la provincia del Santo Evangelio de México. ¿Por qué? Porque ya los dieguinos aquí habían desaparecido y en ese momento este convento estaba en ruinas, en muy mal estado. Por eso no fue incluido entre los conventos de la provincia del Santo Evangelio de México. Y llegamos al tercer punto, los franciscanos en Oaxaca. Los primeros franciscanos en la Nueva España venían con el mismo ideal: no vivir solo para sí, sino para los demás. Los primeros frailes franciscanos en llegar a la Nueva España fueron Fray Pedro Melgarejo y Fray Diego Altamirano, que venían como capellanes. En 1523 llegan los 3 flamencos, que ya los mencionamos, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante, que ellos fundan, me atrevo a decir, el primer convento franciscano en Tlaxcala, porque ellos se quedaron ahí para vivir, no el primer convento, la primera fraternidad, porque se quedaron a vivir ahí. Y el 13 de mayo de 1524 llegan los primeros 12 franciscanos, que se van a quedar en 4 lugares que nosotros conocemos y que hemos estado celebrando fiestas especiales en este día: Tlaxcala, Texcoco, Ciudad de México y Huejotzingo. Las primeras diócesis en México es la Arquidiócesis de Puebla, la más antigua de México, fundada en 1525. El 2 de septiembre de 1530 fue creada la Diócesis de México por el Papa Clemente VI, y tercera, la Diócesis de Antequera, erigida el 21 de junio de 1535 por el Papa Paulo III. Estas 3 diócesis, y es una interpretación muy personal, ¿verdad?, no cuentan con clero, porque todavía no hay un clero diocesano que las atienda. Entonces, ¿quién es el que tiene que atenderlos? Pues van a ser los frailes quien van a prestar el servicio, ¿no? Y si nos detenemos en la de Oaxaca, pues van a ser principalmente los hermanos observantes que van a venir aquí. Las dificultades que presentaba el lugar de Oaxaca, el clima, que hizo muy difícil
la evangelización en sus primeros años de nuestros hermanos dominicos y que llegan después, ¿verdad? Pero siendo diócesis era el trabajo de muchos frailes que estaban solo por poco tiempo, pero que estuvieron aquí presentes, y luego mencionaremos algunos ejemplos. Evangelización en Oaxaca. El 23 de junio de 1526 llegan los 12 primeros dominicos que desembarcan en Veracruz. Fatalmente las enfermedades cobran la vida de la mayoría y 2 años después solo quedaban 3 frailes. Entonces el primer grupo murieron, todavía no estaban en capacidad de venir aquí a evangelizar, y era diócesis y quién ayuda, ¿verdad? Si bien los franciscanos fueron los primeros en realizar misiones en Oaxaca, ¿verdad? No va a ser la fraternidad o la orden grande, pero sí son los primeros, y podemos encontrar varias notas de que fueron ellos los primeros. Por las dificultades, por el número reducido, no hay archivos, no hay documentos que demuestren esta presencia. Vamos adelante. Fueron los dominicos quienes se hicieron cargo de la zona a partir de 1526. La evangelización fue muy complicada para la orden de predicadores debido a la complejidad geográfica, lingüística y política del territorio. Pero fue hasta 1543 cuando se dio inicio formalmente a la evangelización con la llegada de un número importante de dominicos. Pero entonces ellos vemos la dificultad que tuvieron en un principio, y entonces ¿quién realizaba esa evangelización? Pues los que ya habían llegado en gran número y se habían extendido por gran parte sin que haya escritos que demuestre su presencia. Vamos, por favor. Presencia franciscana en Oaxaca. Los observantes, por ejemplo, en la parroquia de Santo Tomás en Ixtlán es de 1530, ¿verdad? Es una parroquia que nosotros todos decimos que es dominica. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a la parroquia de Santo Tomás, en este arco, arriba está el escudo franciscano, ¿verdad? Entonces, si es dominica, porque está el escudo franciscano, ¿verdad? Los altares, los altares laterales, uno es de San Antonio de Padua y el otro es de San Francisco. Aquí, en esta partecita, tienen un nicho muy bonito, muy bello, a la Inmaculada, la cual ellos dominicos no propagaban el dogma de la Inmaculada. Y hay en las capillas, en los altares laterales, hay 3 sagrarios que tienen la pintura de la Virgen. Entonces, de la Virgen Inmaculada. La puerta lateral, el día de hoy, es conocida como la puerta mariana, que sería la puerta ¿qué? De la Porcíncula para nosotros, ¿no? Pero se dice que es un convento dominico, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la presencia de los franciscanos que estuvieron solo un tiempo, pero llegaron, ¿no? Es también importante ver cómo los estandartes de la mayoría de iglesias que tienen dan una gran importancia a la Virgen del Rosario, y entendemos por qué, porque los evangelizadores fueron los dominicos, pero los estandartes de Ixtlán son de la Virgen de los Remedios. Ajá. Entonces, que eran también propagadas por los franciscanos. En el mismo pueblo de Ixtlán, una de las capillas que están ahí es la capilla de San Francisco. Y está bien que nos querían mucho los dominicos, ¿verdad? Pero es mucho Francisco ahí presente. Entonces vemos que estuvieron los franciscanos presentes, aunque no hay documentos, no hay. Si nosotros buscamos, sí se dice que estuvieron en Ixtlán los franciscanos. Como se dice también que los franciscanos estuvieron en la iglesia de la Natividad en Ejutla. Y así podríamos encontrar otros lugares donde se habla que estuvo la presencia. Y son estos años, ¿verdad?, en donde, decíamos, los dominicos encuentran serias dificultades. Pero los franciscanos
¿sí? Más acostumbrados a la extrema pobreza, al lodo, pues se atrevían a meter a esos lugares, ¿sí? Los franciscanos dieguinos, ¿sí? Van a llegar aquí en el año de 1592 por y hasta la expropiación de 1863. Si nosotros vemos, son aproximadamente 360, 370 años de la presencia de los dieguinos en este convento. La OFS o nuestros hermanos franciscanos está casi extendido en todo Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿cómo se extendió la OFS? Y que hoy lamentablemente se va reduciendo el número, pero en las ciudades principales de Oaxaca estuvo la OFS, que si hubiera sido solo presencia dominica, nuestros hermanos dominicos hubieran fundado muchas fraternidades de la orden de los dominicos, tercera orden, ¿no? Pero creo, me atrevo a decir, que ganaban los números de fraternidades franciscanas en todo el estado de Oaxaca, y que también nos manifiesta que la presencia de los franciscanos. La presencia franciscana en Oaxaca también la podemos ver porque estuvieron las concepcionistas. ¿Dónde estuvieron las concepcionistas? En la iglesia de la Compañía, ¿verdad? Cuando ellos fueron expulsados, llegan las concepcionistas, y quizás esto nos explique por qué en el altar principal de la Compañía de Jesús está la Inmaculada. Nada más lo dejamos ahí. Atrás. Las clarisas en los 7 príncipes, que era un convento de indias que vinieron de nuestras hermanas de Corpus Christi y que llegaron el 24 de enero de 1787. Las concepcionistas desaparecieron con la expropiación de bienes, ¿sí? Su convento fue vendido, apropiado por el gobierno hacia 1860, 1863. Lo mismo lo de las clarisas, que habían llegado en 1782, ¿verdad? Nuestras hermanas clarisas capuchinas, también religiosas franciscanas, las franciscanas de María, que estuvieron por muchos años en Panistlahuaca, misioneras, franciscanas misioneras sociales de Guadalupe, que estuvieron en los últimos años también en Panistlahuaca, nuestras hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, que actualmente están en Sensontepec. En estas fraternidades no solo franciscanas estuvieron también otras hermanas religiosas, pero el día de hoy solo mencionamos a las franciscanas. Los dieguinos en Oaxaca. Los franciscanos dieguinos llegaron en el año de 1592 y se van a instalar en los barrios bajos o más pobres de Oaxaca, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque aquí se anegaba y estaban las huertas, ¿no? Esta Trinidad de las Huertas, que se dedicaba a sembrar. En Consolación era el barrio de los floricultores y también artesanos, ¿no? Entonces, en esta parte era sobre todo gente campesina, gente que se dedicaba a la labranza. Ya con otros oficios de mejor remuneración era hacia la parte alta, ¿no? También aquí se van a instalar los alfareros, si no me equivoco, ¿verdad? Los alfareros estaban sobre todo en torno a San Juan de Dios, y ahí llegaron muchos alfareros chinos. De ahí que las chinas oaxaqueñas está ahí porque había un alfarero que hacía unas muñequitas muy hermosas con los ojos rasgados, y decir que sus muñequitas eran las chinas oaxaqueñas, y a toda niña bonita de Oaxaca, de este barrio, le empezaban a decir las chinas oaxaqueñas. Entonces, de ahí viene el nombre de las chinas oaxaqueñas, pero que se ubican principalmente en esta zona, ¿no? En los barrios bajos y más pobres están los agricultores, los campesinos, trabajadores de palmas, sombreros y alfareros. Al principio pertenecían a la provincia de San Gregorio de Filipinas y solo estaban como un lugar
de Pasos. Años más tarde pasó a formar parte de la provincia de San Diego y se les comenzó a llamar los dieguinos, ¿sí? El convento de San Ildefonso de San Francisco está situado al sur de la ciudad de Oaxaca, por el rumbo de los mercados, entre los barrios populares. En 1620 se inició la construcción de la iglesia y del convento. En 1622, Fray Francisco Torozzo, guardián, le puso mucho empeño a las obras que estaban dirigidas por Hernando de Covarcos. La portada corresponde al estilo barroco estípite y dispone de 2 cuerpos. El primer cuerpo abre la entrada al visitante por medio de un arco de medio punto, flanqueado por 2 pilastras, donde reciben a los fieles las imágenes de San Francisco y San Diego que están a los lados de la puerta. El segundo cuerpo alberga la ventana del coro y el remate como lugar más espiritual, más excelso, y se sostiene la figura de la Virgen. Sobre el arco y la cornisa inferior del ventanal se encuentra presentado el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La ornamentación pierde importancia en el interior, diseñado en una planta de cruz latina, recubierta con bóveda, con capillas en los transeptos. Es una nave con un crucero, dando forma a una cruz latina. En 1889, su retablo fue trasladado a Ejutla por don Eulogio Guilo, por estar la iglesia abandonada y debido a los temblores en muy mal estado, salvándose así un testimonio de la gran obra de los franciscanos en Oaxaca, ¿no? Nuestro retablo está en Ejutla y de verdad es mi parecer bendito Dios que se lo llevaron para allá, porque si no se lo hubieran llevado, la lluvia, la rapiña, el abandono, no tendríamos ningún testimonio de ese retablo. Nuestro retablo está íntegro y sirve para la iglesia de la Madre del Cielo en su natividad, pero sería de las pocas cosas que se conservan. En la sacristía se alberga una pinacoteca con más de 20 cuadros al óleo del siglo XII y XIII que poco a poco han sido sacados por algunos frailes, no les digo cuáles, pero por ejemplo los que son ángeles fueron trasladados a la capilla del Santísimo, ¿no? Pero se guarda un buen número de pinturas al óleo que también, gracias al padre Ugolino, tuvieron una restauración muy importante. El convento de Oaxaca, lo que hemos mencionado es la iglesia principal. Vamos al convento. Al oriente de la iglesia se halla el antiguo convento de los religiosos. En 1860-1863 el gobierno ocupó el anexo del convento, que en su mayor parte fue ocupada por instituciones civiles, escuela normal, escuela de artes, hospital general, oficinas de obras públicas del gobierno del estado de Morelos, diversas oficinas, el día de hoy como una parte cultural, ¿verdad?, donde se desarrollan muestras o eventos culturales. Al regreso de los frailes ya no había, estamos hablando del 45, ya no había el convento estaba ocupado y por eso los frailes van a utilizar una parte del claustro y solamente nos vamos a quedar con un pequeño claustro que es el que tenemos. Pero la casa se va a construir en el atrio o las habitaciones. Imagen de San Francisco de Asís, que la tenemos, allá está al fondo, ¿verdad? Es una antigua escultura guatemalteca de auténtico valor artístico que se venera en este templo. Su rostro se transparenta el profundo ascetismo del santo en un éxtasis de amor divino. Los fieles se sienten atraídos hacia esta imagen
por un sentimiento irresistible de devoción, ¿verdad? En uno de los muchos temblores que hubo, se invocó a San Francisco de Asís y se considera que San Francisco de Asís fue el protector de la ciudad, y entonces en gran número venía la gente a pedirle a Francisco de Asís que nos ayudara. Remarcamos, y nosotros lo sabemos, la imagen era de pie, estaba de pie, pero como ya está muy dañada, para que no se siga dañando, está sentada, y hasta en los últimos años no sé quién le puso resplandor porque no tenía originalmente. La capilla de la Tercera Orden. Al poniente de la iglesia mayor hay una capilla edificada en 1733 a 1735, llamada Tercera Orden. Las columnas de esta capilla son de orden toscano de positivo que sostienen arcos de cantera. En la parte superior de la portada se aprecia la enorme figura de un 3 invertido, simbolizando la Tercera Orden. En la parte inferior se ven unas hornacinas con escultura de cantera representando los tres grandes terciarios: San Luis, rey de Francia; San Fernando, rey de Castilla; y San Elceario. En 1954, gracias a la dedicación del padre Alejandro Torres, se logró la reconstrucción de la Tercera Orden, dedicada con ocasión del Año Mariano por indulto apostólico a la Inmaculada Concepción. Pero fue hasta 1954 que se dedica a la Inmaculada Concepción, ¿no? Que gracias a Dios ya está ahí, porque un tiempo no la habían quitado, ¿verdad? Iglesia y convento en ruinas. En 1860, el gobierno ocupó el anexo del convento, y algunos años más tarde, a causa de un fuerte temblor, se desplomó la torre que cayó sobre la cúpula, quedando el templo en estado totalmente ruinoso, y los escasos hermanos que quedaban, eran dieguinos, tuvieron que salir de Oaxaca. En 1931, el 14 de enero, debido a los diversos temblores, sufrió nuevamente serios desperfectos, y quedando en el total abandono, y la acción destructora del tiempo convirtió en verdaderas ruinas tanto la iglesia como la capilla de la Tercera Orden, ¿verdad? Por ahí existen algunas fotografías que nos permiten ver el estado realmente de destrucción, de abandono en el que estaba nuestra iglesia, nuestra Tercera Orden. Hay una fotografía de la portada como estaba al abrir el templo para su reconstrucción. En lo que hoy es el atrio había árboles, las campanas estaban tiradas, cubiertas de basura. Al entrar a la iglesia había árboles, y todavía hay gente, muy de niños, que recuerdan que vinieron a cortar guayabas. ¿Sí? No se podía entrar por la parte principal porque estaba cerrada, pero entraban por aquí en medio de la basura e iban a cortar guayabas. Y estoy diciendo, todavía quizás algunos de nuestros abuelos recuerden que vinieron a cortar guayabas. El interior de la iglesia, un verdadero bosque. Aquí el basurero, allá el bosque, enfrente de la iglesia tierra, campanas destruidas. Aquí ya quedamos quienes estaban guardando, ¿verdad? Entonces, no daban muchas ganas de venir durante la noche a estos lugares, ¿no? Las campanas estaban sepultadas bajo los escombros de la torre. En las bóvedas habían nacido árboles a los que cosechaban granadas y guayabas, ¿no? Yo puedo dar testimonio de que las veces que estuve acá, la gente decía, yo vine a cortar guayabas aquí, veníamos a jugar aquí, aquí nos escondíamos. La acción destructora del tiempo y los temblores hacían más fuertes los daños de la bóveda
caída igual que la cúpula y un verdadero bosque nacido con toda clase de maleza. La bóveda del coro se desplomó al choque con la torre que vino abajo en el temblor. En 1908, año de la unión de las provincias y colegios, este templo no figuraba entre los ocupados por los religiosos de nuestra orden o los religiosos de la provincia del Santo Evangelio de México. Ya no había dieguinos, ya no había franciscanos, y esto estaba una verdadera ruina para 1908. En 1945, en la primavera, fue entregado por el arzobispo de Oaxaca, don Fortino Gómez, a la provincia del Santo Evangelio de México. En ese mismo año, al llegar los hermanos a Oaxaca, por no tener dónde quedarse, fueron a hospedarse provisionalmente por algunos años en un anexo del Templo de las Nieves, ¿no? Y agradecemos infinitamente pues a los padres diocesanos, al obispo que nos concedió vivir ahí en las Nieves, y desde las Nieves se empezó la reconstrucción, porque no podemos decir que en medio de lo que había aquí celebraban misa, ¿no? Entonces se empezó la reconstrucción. En 1945 fungió como superior el muy reverendo padre Fray Alfonso María Sánchez, y el padre Alejandro Torres tomó a su cargo la obra de la reparación de nuestro antiguo templo, comenzando con el convento, y de ahí se pasó a la restauración de lo que llamamos la Tercera Orden. La reconstrucción de este hermoso templo se inició el 4 de octubre de 1945 y tras arduos trabajos de todos los oaxaqueños y el celo de los padres Alejandro Torres y Alfonsito María Sánchez, fue reinaugurado y abierto nuevamente al culto el 14 de enero de 1948. El padre Edmundo Ábalos continuó con los trabajos faltantes, ¿verdad? Él le va a dar otra modificación muy importante a este templo, porque él vino cuando se empieza a vivir el Concilio Vaticano II. No estaban, y no los puso, no tenían imágenes, ¿sí? Y solamente del padre Ábalos es el Espíritu Santo que está al fondo. Ese se pintó con el padre Ábalos, ¿verdad? No lo dije, pero ahí hay un punto. La patrona de los dieguinos era Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso en todos los conventos dieguinos, en el altar principal estaba la Virgen de Guadalupe, como la tenemos en este lugar. Tras nuevos sismos, las paredes se cuartearon y fue la obra del padre Rafael Montoya García quien llevó a efecto la reparación, quedando concluida el 4 de octubre de 1980. El padre Ugolino Silva realizó incontables trabajos de carpintería de los dos lados, ¿verdad? La madera que está en la pared se debe a él, las bancas se deben a él, el arreglo de la puerta, de las puertas se deben a él, el altar se debe a él. Los trabajos de carpintería fue casi obra íntegra del padre Ugolino. Gracias también al padre Ugolino se inició la reconstrucción de la Capilla del Santísimo, obra que no pudo ver él concluida, pero la dejó arreglada, ¿no? Entonces, alguien que le puso mucho empeño en arreglar la capilla, pues fue el padre Ugolino, ¿verdad? También al padre Ugolino debemos la construcción del centro vocacional de Eclipse, porque algunos de ustedes recordarán las circunstancias en las que vivíamos, y digo vivíamos aquí, y él puso mucho empeño en la reconstrucción de la casa de Eclipse. Durante los años de 1986-1987, junto con el pueblo oaxaqueño, no les digo quién, ¿verdad?, nos dimos a la tarea de una restauración verdaderamente importante, que fue cambiar el piso de la iglesia, y que, oh sorpresa, cuando se levantó el mosaico que tenía, estaba pegado sobre tierra.
no había firme. Entonces, si queríamos poner mármol, primero había que poner el firme, ¿no? Se arregló el ciprés, porque podemos recordar todavía, unas partes son de mármol, otra parte son de cantera, otra parte son de resanados nada más, y había resanados tipo cemento, había partes blancas, había blancas por el mármol, había verdes, y por lo menos se pintó todo del mismo color, ¿verdad? Se pusieron algunas lámparas gracias al trabajo todavía de muchos de ustedes. Pero miren, interesante, ¿no? Aquí podemos decir que los franciscanos tenemos o vamos a cumplir los observantes 80 años aquí en el convento, ¿no? Porque estuvieron más de 300 los observantes, los dieguinos. Luego llegamos nosotros como provincia, pero tenemos apenas, vamos a cumplir 80 años el próximo año. Ahorita estamos cumpliendo 79 años, ¿verdad? Y a la mitad, hace 39 años, hace 40 años, se le dio un cambio muy fuerte con el arreglo de la iglesia, y que pues recordará a la gente, ¿no? El kilómetro de plata que se hizo, y que ahí estábamos pidiendo una moneda para hacer el kilómetro, y empezamos, ¿de qué empezamos? Sin 5 centavos, solo con fe, con ilusión, pero fue un momento importante, ¿verdad? Fray Juan Pedro Murillo también a finales del siglo XX se dio a la tarea de arreglar y adaptar la antigua sacristía para que ya quedara como capilla del Santísimo, iniciada por el padre Ugolino, pero terminado por Juan Pedro, ¿verdad? También a Juan Pedro, él se metió en la remodelación de la casa porque teníamos hasta ese momento baños comunes, y Juan Pedro arregló para que tuviéramos baño en cada habitación, ¿no? Entonces también él le dio una gran importancia. Y el padre, no está ahí escrito, pero también el padre Esteban Cruz, que es quizás uno de los que más ha durado en todos estos años aquí en Oaxaca, se dio a la tarea de pintar las lámparas, muchos detalles que se le deben al padre también Esteban Cruz. Yo creo que a lo largo de estos casi 80 años, 79, de la provincia del Santo Evangelio de México, todos los hermanos que han estado aquí, movidos o que hemos estado aquí, movidos por el amor de Dios, movidos por el pueblo oaxaqueño, cada quien ha puesto su granito de sal, ¿verdad? Pero ¿quién pudiese pensar que hace 80 años esto era una ruina? Este era el basurero, ¿sí? Y que en nuestra iglesia había árboles y era una verdadera destrucción. Actividad de los franciscanos en el Nuevo Mundo. Vamos, por favor. Los inicios. Con la llegada de los franciscanos en 1524, comenzó una era de transformación cultural y religiosa en México, dedicados a la enseñanza, a la predicación y atención médica de los indígenas. Construyeron iglesias, conventos y hospitales en la Nueva España. Por favor. Fueron constructores de identidad mexicana a través del sincretismo. Ayudaron a desarrollar la lengua y la literatura de los pueblos evangelizadores. El sincretismo a mí me parece que de una manera increíble, maravillosa, se puede ver en el convento de Calpan, ¿no? Cuando tengamos oportunidad, vayamos. Y solo marco este detalle. En el convento de Calpan están las 4 capillas posas. 2 capillas posas tienen cúpula, media chueca, pero tienen cúpula. Y arriba de la cúpula está la cruz. La cúpula significando la universalidad. Y 2 capillas tienen pirámide. Y arriba de la pirámide tienen el cactus, significando la trascendencia, significando ese sincretismo entre la cultura indígena y nuestra fe como católicos. Habría más detalles, pero así como encontramos en Calpan, ¿verdad?, el sincretismo que se vivió por los franciscanos fue muy, muy grande, ¿no?
A veces decimos que vinieron a quitar, que vinieron a destruir. Hay muchos testimonios de que se vivió un verdadero sincretismo. Las posadas fueron introducidas por los franciscanos, representan el peregrinaje de María y José ante el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Están los vestigios, fueron los franciscanos quienes lo inician, aunque después hay otras órdenes que nos ganan en el esplendor, en el trabajo que ellos realizan, pero lo iniciaron los franciscanos. La celebración del 2 de febrero combinan rituales católicos con tradicionales indígenas para bendecir las semillas con la presentación del niño Dios, ¿verdad? La Semana Santa, traída por los misioneros. Esta festividad incluye procesiones y representaciones de la Pasión de Cristo, recordando que los dos temas fuertes dentro de la humanidad de Jesucristo es su encarnación, el nacimiento y su pasión y resurrección. De tal manera que en la evangelización, la cultura, la doctrina, estos aspectos juegan un papel muy importante, y una manera de evangelizar fue con obras de teatro, ¿verdad? Con cantos. De ahí que ellos inician, ¿verdad? Las peregrinaciones inician también lo de los nacimientos, y 2 de febrero, que era donde estábamos. Día de Muertos es una mezcla única de creencias prehispánicas y cristianas para honra de los difuntos, ¿no? Y es en los primeros años. Uno de los grandes propagadores en cuanto a esta devoción o celebración de Día de Muertos fue el beato Sebastián de Aparicio. Invertía una cantidad muy importante en sus haciendas que él tenía para que se celebrara esta fiesta del Día de los Difuntos. Tradición, las peregrinaciones, tradición iniciada por los franciscanos, es un viaje a un lugar sagrado, realizado de manera religiosa y con un propósito religioso ante los fieles. Caminar largas distancias con oportunidad para el crecimiento espiritual y personal. Crearon himnos y villancicos, fueron introducidos por los misioneros y que aún resuenan en las solemnidades relacionadas con Navidad, ¿no? Pero también tenemos himnos que los franciscanos hicieron muy populares. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Cantos eucarísticos que propagaron los franciscanos a más no poderse. Popularizaron por los franciscanos los nacimientos, recreación escénica del nacimiento de Jesús en Navidad, y que sabemos el primero fue escenificado por Francisco de Asís. Ministerio de los Hermanos Franciscanos de la provincia del Santo Evangelio de México en este convento. Un servicio ministerial, litúrgico y formativo, ¿verdad? No cabe duda que el servicio ministerial de los hermanos ha sido muy fuerte. Hoy el obispo nos recordaba como un centro fuerte de escucha, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, ¿no? No somos los únicos religiosos, pero casi hasta hace unos años, no sé en este momento, si quieres encontrar quien te confiese, ve a San Francisco, y ahí, como los frailes no hacen nada, ellos te van a confesar, ve con ellos, ¿no? Entonces el aspecto litúrgico y la formación que no ha faltado en la catequesis, en los grupos, ¿verdad? Y ahora una de las últimas devociones que también no sé quién trajo a este convento, y hoy es una devoción muy grande, ¿verdad? La devoción a San Judas Tadeo, y que a nivel de San Judas creo que en la ciudad en este momento es la más fuerte, que se tiene el día 28 de octubre, ¿no? Y que aquí está, y que recuerdan que era uno grandote, y que está ¿dónde está? Bueno, aquí no muy lejos, y entonces vino pero de todos modos la gente le sigue teniendo
mucha devoción, ¿no? Por muchos años fungió como un albergue para indígenas en lo que hoy es el comedor de nuestros hermanos de desayunos o del UFC. Era albergue para los indígenas. Los indígenas venían ahí a dormir, se les prestaba petates y en ocasiones alguna cobija. Tenían, donde hoy están los baños, había regaderas y ahí se podían bañar nuestros hermanos, y venían no solo de las comunidades que nosotros tenemos, sino de algunos otros hermanos indígenas que venían solo a pasar la noche aquí. También tenemos el centro vocacional de la provincia, tuvimos el centro vocacional, ¿verdad? Que pues su primera parte fue aquí, en esta sacristía, y que los hermanos de la Tercera Orden, muy preocupados en la venta para poder dar el desayuno, la comida a los hermanos, quizás sea vanagloria personal. A los pocos meses que habíamos llegado y que se inició aquello, el padre Salvador mandó al padre Bernardo a que viniera a ver si no estábamos matando a los estudiantes de hambre, porque él dijo, ¿no? El orgulloso de Jesús prefiere matarlos de hambre que pedirle dinero a la provincia. Pero teníamos un ángel, que no voy a decir su nombre, pero aquellos que han sido testigos saben a quién me refiero, aquella persona que decía de todo corazón, yo te quiero de todo corazón regálame un pan, de todo corazón regálame esto. Y salía con su costal, ¿verdad?, a recoger, y nos traía un costal de pan, de jitomate, todo revuelto, pero teníamos para comer, porque eran cerca de 40 estudiantes los que estaban aquí, y pues gracias a Dios y gracias al pueblo, aquel aspirantado vivió por muchos años hasta que desapareció en la orden y ya no pudo estrenar la casa que el padre Ugolino le había construido, ¿verdad? Hoy tenemos que la Casa de Eclipse es un colegio y sigue prestando la ayuda a los demás, y pues son los servicios que damos. Honor a quien honor merece, a los distintos frailes que han estado en este convento, los dieguinos de 1592 a 1860. Si nosotros vemos, son cerca de 350 años de presencia de los dieguinos. De 1945 al 2024 son 79 años de la provincia del Santo Evangelio de México. A los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, a los grupos, amigos y benefactores de esta iglesia, que han sido pues los ángeles que han trabajado duro para construir, traer piedras, traer arena, sacar basura, para trabajar y construir lo que hoy tenemos, y que no ha sido fácil, no ha sido ninguna institución oficial que haya dado un aporte. Ha sido el trabajo de nuestros hermanos del pueblo de Oaxaca quien ha logrado esta obra, ¿verdad? Y sobre todo, un gracias al pueblo oaxaqueño, que con su amor, entrega, trabajo y ayuda han sido los artífices de esta obra por tantos años. Muchas gracias, porque esta obra es de ustedes. Gracias. Agradecemos a Fray Jesús Arredondo por su valiosa participación y compartirnos todos sus conocimientos, como vimos, desde la espiritualidad hasta los trabajos actuales que han hecho los frailes en estas tierras oaxaqueñas. Fray, muchas gracias por su participación. La fraternidad le hace un reconocimiento por su valiosa participación en esta conferencia. Muchas gracias. Así no se vale, pues traje mi porra. Gracias. Ya no tenemos tiempo para las preguntas.
Mañana ya va a estar con nosotros nuevamente y mañana le toca a Fray Toño. De todas maneras, mañana vamos a tener tiempo para todas las preguntas. Nos trasladamos a la iglesia de Santo Domingo para nuestra siguiente actividad, que es la representación de la llegada de los 12 franciscanos, y de ahí nos venimos con la calenda aquí al convento. Muchas gracias por su participación.